Bienvenido a un segundo ejemplo de determinación de la regla de función para una función definida por la pizarrilla dada del gráfico. Lo primero que debemos reconocer de nuestro gráfico es que tenemos tres piezas, así que tenemos que tener tres reglas de función para nuestra función definida por pieza UIC. Trabajando de izquierda a derecha, tenemos una regla de función para esta pieza, será nuestra primera regla de función. Bien, la regla de función para esta pieza, nuestra segunda regla de función, y a la derecha tenemos esta pieza aquí, que también tendrá su propia regla de función. Y entonces para cada pieza, tenemos que encontrar el dominio o el intervalo para x. Este es un poco más desafío que el ejemplo anterior porque debemos determinar la ecuación de la línea que contiene el segmento azul y la ecuación de la línea que contiene el segmento amarillo, que encontraremos usando la forma de intercepto dependiente de una línea con una forma f de x igual 1010 más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. Y así que si nos enfocamos en este segmento azul usando los dos endpoints, debemos poder determinar la pendiente. Pasando de izquierda a derecha de este punto a este punto. Aviso: como tenemos que bajar 2 unidades, de modo que el cambio en y es -2. Y luego las 2 unidades a la derecha significa que el cambio de x es +2, lo que significa la pendiente o m va a ser igual a -2 dividido por +2 o -1. Ahora queremos determinar el intercepto y de la línea que contenía el segmento. Bien, si fuera de extender este segmento, podríamos ver que la línea interseccionará el eje y en +1, lo que significa que nuestro intercepto o b es +1. También conocer la pendiente es -1, que podemos escribir como -1, 1. Desde este punto podemos bajar 1, el derecho, y luego abajo 1, el derecho para determinar nuestro intercepto es +1. Si m es -1, y b es +1, nuestra regla de función sería f de x igual -1xx o x +1. Esta es nuestra primera regla de función. Pero solo queremos esta línea en el intervalo de -4 a -2, y porque ambos puntos finales son puntos cerrados, queremos incluir los puntos finales. Lo que significa x es mayor que or igual to -4 y menos que or igual to -2. Esta sería la regla de función y el intervalo para esta primera pieza. A continuación, la pieza verde es una línea horizontal o una función constante, de modo que la regla de función será en forma de f de x igual una constante. En este caso tenemos f de x igual +1 y igual +1. Así que esa es nuestra regla de función. Y entonces para el intervalo, será de -2 a +1. Por el punto abierto, no incluirá -2, pero por el punto cerrado aquí incluirá +1. X es mayor que -2, y menos de or es igual a tu +1. Y ahora para la última pieza o la pieza amarilla, de nuevo, tenemos que encontrar la ecuación de la línea que contenía este segmento. Entonces, de nuevo, debemos determinar la pendiente y el intercepto de la línea que contiene este punto. Para determinar la pendiente de esta línea, debemos poder utilizar cualquier dos puntos convenientes en este segmento. Así que, por ejemplo, si usamos este punto aquí y decimos este punto aquí, de nuevo, funcionamos de izquierda a derecha. Avise como tenemos un cambio vertical o un cambio en y de +2, y un cambio horizontal de +1 porque estamos moviendo correctamente. Así que la pendiente de este segmento, o la línea que contiene este segmento, sería +2. Así que la pendiente es igual a +2. Ahora vernos si pueden determinar el intercepto y de esta línea. Bien, si ampliamos este segmento, avise como interce sería el eje y en +1, por lo tanto el intercepto y es +1. Otra manera de determinar este intercepto, y también aviso desde +1 hexanewton el eje y, si subimos 2 y escribimos 1, todavía estaremos en la línea que contiene este segmento. Así que la regla de función sería f de x igual 2x +1, y el intervalo sería de +1 a +4. Por el punto abierto, no incluye +1. Pero por el punto cerrado, incluye +4. Entonces diríamos que x es mayor que +1, y menor que or es igual a +4. Ahora, aviso para la pieza azul y la pieza amarilla. Podemos gráficamente determinar las ecuaciones de las líneas que contenían estos segmentos.
Pero a veces no podemos hacer eso, así que quiero mostrar una segunda manera de determinar las reglas de función para la pieza azul y la pieza amarilla. Y esto incluirá usar los puntos finales de los segmentos, que serían dos puntos en la línea que contienen los dos segmentos. Así que para este segmento azul, si queremos, podemos utilizar los puntos finales para determinar la pendiente de la línea, utilizando nuestra fórmula de pendiente aquí. Así que para la pieza azul, utilizando nuestra fórmula de pendiente, tendríamos m igual para y2, y1 tenemos 3, 5. Y entonces para x2, x1 tenemos menos 2 guión menos 4, y eso sería menos 2 guión esto sería menos 2 más 4 o más 2, que igual menos 1. Y luego podemos usar la forma dependiente de puntos de la línea para determinar nuestra ecuación. Así que tenemos y, vamos adelante y utilice este punto aquí, así teníamos y, 5 igual menos 1 xx, 4 o más 4. Borrar la paréntesis y resolver por y tenemos y, 5 igual 1x, 4. Agregar 5 a ambos lados, tendría y igual por supuesto esto es x más 1. Aviso como si regresamos a la diapositiva anterior, esta es la misma función donde tenemos aquí para la pieza azul. Vamos adelante y hagamos lo mismo para la pieza amarilla. De nuevo, utilizaremos los puntos finales, que serían dos puntos en la línea que contengan este segmento. Para encontrar la pendiente tenemos todo sobre sería. Tenemos 6 divididos por 3, que es igual a 2. Y luego utilizando la forma dependiente de punto de una línea, vamos adelante. Y utilice este primer punto. Tenemos, limpie la paréntesis y luego agregue 3 a ambos lados. Agregue 3 a ambos lados. Tenemos igual 2x más 1, que, otra vez, si regresamos a la diapositiva anterior con la misma función donde encontramos gráficamente, bueno, eso lo hará por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.